Hola, saludos amigos de Época Dorada del Ciclismo en México. Bueno, pues yo soy inquieta y a cada lugar que yo llego, yo quiero compartirles a ustedes las historias de antaño, aquellas historias que, bueno, pues que vivieron los fundadores o las personas que hicieron esa gloriosa época dorada del ciclismo en México. Y estamos aquí en San Luis Potosí. Sus glorias del ciclismo ya no están, ya trascendieron, pero estamos aquí en la casa de uno de los íconos del ciclismo de San Luis Potosí, don Herculano Fraga. Voy a darle vuelta a la cámara para que ustedes vean la construcción de muchísimos años donde el señor Herculano vivió y que es construcción que hicieron sus abuelos. Voy a darle vuelta. Estamos aquí en la casa del señor Herculano Fraga. Bueno, aquí está esta construcción antigua que data de muchos años, albergó pues la vida de este ícono del ciclismo aquí en San Luis. Tenemos aquí un mural de piedra que ya nos compartirá la familia, quién lo hizo, quién lo mandó realizar. Y bueno, pues vamos a esperar que la familia nos comparta la historia de este gran ciclista. Hay familia, hay amigos, aquí están reunidos algunos acá adentro. Vamos hacia adentro para conocer a la familia y que sean ellos los que nos compartan la historia de don Herculano Fraga. Estamos muy complacidos, muy honrados de ser recibidos por la familia y por los amigos. Aquí estamos todos, voy a hacer un pequeño paneo y me voy a sentar aquí con los hijos de don Herculano que nos van a compartir la historia de este gran ciclista potosino. Estamos muy honrados, la verdad no conocemos nosotros las historias, pero pues qué mejor que la familia que nos la compartan. Estamos aquí con los hijos de don Herculano Fraga. Hola, mucho gusto y muchas gracias por recibirme aquí en su casa. No podía yo dejar de venir a San Luis y bueno, pues conocer un poquito de la historia de don Herculano, que fue un ícono del ciclismo potosino. Fueron quienes formaron la época dorada realmente del ciclismo. Estamos aquí, preséntense primero y ya luego me platican la historia. Mario Fraga. A ver. Ramón Fraga. Ok. José Ángel Fraga. María del Socorro Fraga Alviso. Ok, estamos usando el micrófono, yo no, estamos usando el micrófono, espero que no se vicie, yo tengo aquí un micrófono en la solapa, pero el micrófono lo usamos de preferencia para las personas que nos acompañan. De alguna manera podríamos prescindir de él si es que se escucha como muy fuerte, como muy viciado, si guardamos todo silencio y ustedes a lo mejor hablan fuerte. Muchas gracias por recibirme en esta su casa y compartirme los recuerdos, como yo siempre digo, son pedazos de vida en historias, en palabras que me van a compartir, en anécdotas. Me voy a hacer un poquito más para acá para que puedan salir todos. Señor Mario, me comparten que usted es el que tiene un poquito más de memoria de estos asuntos de su papá. Platíquenos, y no importa que ustedes intervengan también, un poquito sobre la vida de don Herculano de niño. Sí, bueno, no sé si usa el micrófono así. No, está muy bien, tiene muy buena voz. Lo que pasa es que Herculano Fraga queda huérfano a los 7 años. Se muere su madre y mi abuela Julia Jiménez. Y entonces él queda huérfano de madre y pues mi abuelo Ferronio Fraga tenía que sacar adelante a la familia. ¿Cuántos hijos eran? Exactamente no recuerdo, pero de los hombres era Herculano Fraga, Miguel Fraga y Florentino Fraga. Y tías Anita Fraga se fueron a León, Guanajuato, a Guadalajara, a San Luis Potosí. Una faena difícil como varón en esos años sacar una familia. ¿Los mantuvo juntos? No, porque las muchachas ahora sí que se casaron y se fueron a León, Guanajuato, a Guadalajara, a San Luis Potosí. Y ya nomás Herculano Fraga se queda con Ferronio Fraga porque era huérfano. Entonces todos se van. Mis tíos Miguel Fraga y Florentino Fraga se casan con sus esposas y se independizan. Entonces Herculano Fraga y Ferronio Fraga se quedan solos. Me imagino que por la época, porque así sucedió con mi señor padre,
¿Fueron niños trabajadores, niños campesinos? ¿Esa fue la actividad que desempeñaba su papá desde niño? Herculano Fraga, mi abuelo Feronio Fraga tenía 90 vacas lecheras. La zona industrial en San Luis Potosí en 1950 no existía zona industrial. Ahí se pastaban las vacas, usted ordeñaba las vacas. Herculano Fraga y Feronio Fraga ordeñaban las vacas a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. Entonces era su trabajo los 365 días del año. Allí en la zona industrial, en el eje 104, donde se ubica Compañía Minera Las Cuevas, allí Herculano Fraga sembraba 3 hectáreas. En 1955 cosecha 50 kilos de frijol y levanta 1.500 kilos, porque era otro ecosistema donde llovía mucho. Usted sembraba, Herculano Fraga sembraba su milpa y levantaba buena cosecha. Ahora ya Siempre después de levantarlo había que venderlo, ¿verdad? hay que venderlo. Por ejemplo, aquí atrás de nosotros, aquí aventamos las vainas de frijol, porque usted cosecha siembra en mayo y en junio, y en octubre, en septiembre, octubre Se levanta. se levanta, y aquí atrás de nosotros, aquí atrás en esta casa, ahí estaban las vainas ya secas de frijol. Entonces usted con un palo como de béisbol le pega y brotan los frijoles, y hay que levantar cada grano, uno por uno. ¿Por qué? Porque no hay otra forma más que esa. Más que el trabajo. Oiga. El trabajo. Y bueno, obviamente yo veo y reconozco que su papá tenía un físico de fuerte, de una fortaleza muy grande, y obviamente pues me imagino que la genética, pero también forjado por el trabajo físico que es el campo, ¿no? ¿Él en esa niñez tenía acceso a una bicicleta, o de dónde le nace eso de la bicicleta? No, él era charro. Aquí a 50 kilómetros hacia Guanajuato está el municipio de Villa de Reyes. Ahí gana se llamaba gallo enterrado, donde usted a velocidad galopa el caballo, se agacha y saca el gallo enterrado de la cabeza, y el gallo se muere porque es un... Entonces él gana un torneo de gallo enterrado en 1948. No saco las cuentas, ¿cómo qué edad tendría? ¿Tienen idea? 25, 23 años. Uh-huh. Pero como tenía sus caballos, un caballo que se llamaba el Oreja Gacha y un caballo que se llamaba el Centavo, entonces eran caballos amaestrados. Antes de ser ciclista, él ganó torneos de charrería. La carretera 57 no existía, entonces usted se iba a Villa de Reyes en 1948, que es un municipio que está llegando al estado de Guanajuato. Entonces la carretera 57 no existía, y ahí gana Herculano Fraga un torneo de charrería en 1948. ¿El gusto de la charrería de dónde lo tomó? De mi abuelo Feronio Fraga. O sea, ¿sí les gustaba ya de familia? No, es que era parte de la vida. Sí, tener caballos, tener burros, para el trabajo, tener vacas. El burro, pues era animal de carga. Para la carga. El caballo, pues era animal de transporte. Nos aventamos una carrera de 100 metros. Ok. Le estoy hablando 1948, 1950, que todavía mi Herculano Fraga no se casaba con María de Santos Alviso, mi mamá. Ok. A él le nace lo del ciclismo, le nació porque, así como dice mi hermano Mario, él ya tenía vacas, entonces las ordeñaba y él iba a vender la leche en bicicleta, ¿cómo se le llama? Sí, pesada pues,
y iban los botes de leche. Entonces había las carreras de ciclismo y él se les pegaba con los botes, porque él ya estaba fornido y fortalecido. De ahí le nació el ciclismo. Oigan, ¿quién le brinda su primera bicicleta? ¿No tienen idea de quién se la brinda? ¿Él la compra o no tienen ese dato? La bicicleta La de trabajo. Pues él mismo la compró. Ay, mira. Sí, porque era el transporte para vender. No tenía carro, no tenía camioneta, entonces ese era el medio de transporte esas historias de los encuentros de los ciclistas que casualmente se encuentran, bueno, de los que traen una bicicleta de turismo y casualmente se encuentran con los ciclistas competitivos y los competitivos no los pueden soltar y entonces dicen, oigan, te invitamos porque cómo es posible, ¿no? Y se ven muchas, he escuchado muchas. Y de ahí entonces lo empiezan a ver estas personas. De ahí le nació. Interviniendo un poquito, perdón. No, lo que usted quiera. Hace rato comentaba que era un hombre fuerte. Sí, fue muy fuerte. Era muy fornido. Pero era porque combinaba mucho trabajo. Las vacas, El campo. la siembra y cantera. Él labraba cantera. Sí, es cierto. Se puede apreciar, la casa tiene mucha Mucha partes de cantera. Y ese es, no sé cómo se trabaja, pero me imagino que ha de ser un trabajo físico. A cincel y martillo. Okay. Entonces ahí también se requiere fuerza. Igual para desprender las piedras del cerro se requiere mucha fuerza. Entonces todo ese tipo de trabajo a él le dio Lo fortaleció. Igual porque se alimentaba sanamente de lo mismo que él sembraba o cosas del campo, animales del campo. Sí, oiga, y lo de la cantera, surge obviamente con las ganas de proveer, se les surge un trabajo y de ahí lo agarra. Sí, lo que pasa es que en 1970, Antonio Rocha Cordero, el gobernador, dice, voy a remodelar la Plaza de Fundadores, la Plaza del Carmen y enfrente del Palacio de Gobierno. Y entonces mi papá, como era cantero que hacía sus piedras con su propia mano, se mete con Antonio Rocha Cordero y usted llega a la Plaza de Armas, enfrente del Palacio de Gobierno, y en cada esquina está unas piedras grises como de 80 centímetros de alto. Esas las hizo mi papá. A mano. A mano, no había maquinaria. Usted hace una media luna de lámina y le iba dando el redondez a la piedra. Pero usted en este momento, ahorita en este momento va a Plaza de Armas y esas piedras están en cada esquina de la Plaza de Armas. Son piedras grises. En Plaza del Carmen, igualmente en 1972, usted pone sus sentaderas como esa altura y están las jardineras, pero esa es piedra amarilla. Esa la hizo mi papá en 1972, porque aparte de ser ciclista, aparte de ser charro, era labrador de cantera. Ajá. Entonces usted en este momento llega ahorita a Plaza del Carmen, se sienta y están las jardineras. Sí, Y ahí esa las hizo en 1972. En medio había unas casas viejas, propia Antonio Rocha Cordero, y se hace la Plaza del Carmen. La idea del Cosío Lagarte era que se viera y el edificio de telégrafos. Entonces en medio había unas casas viejas, las se apropian, las tumban, y en este momento usted va a la Plaza del Carmen en 1972 hacia la fecha. Antes de 1972 había unas casas viejas en medio, las tumban y mi papá entra como proveedor de gobiernos del estado, surtiendo de piedra amarilla, piedra gris, piedra rosa. Porque usted se para en Plaza del Carmen, es piedra amarilla. El Palacio de Gobierno es piedra rosa, que usted voltea la vista para todo este rumbo, y aquí en el ejido del Aguaje hay piedra
blanca. Hay Por piedra eso, aquí. por eso el apodo del roble de Aguaje, por su fortaleza física y la zona. Él trabajaba la piedra y había que sacar un bloque. Un bloque. Ajá, un bloque y él lo movía solo. Y había 6 personas que podían con ese bloque. para Pero él moverlo, solo. Y él solo lo movía. Tenía una fuerza. Fuerte, sí, yo lo veo muy fuerte. De serie, de repente, poquito nos está fallando la conexión, una disculpa, a lo mejor va a haber unas pequeñas pausas ahí, pero tenemos el internet y estamos tratando de que sea lo mejor. Difícil resumir la vida de una persona en pocos minutos, en 1 hora, hasta 3 horas, que luego me he echado algunas charlas. Es difícil resumir la vida de una persona, definitivamente es lo que hemos oído de los tíos o de él mismo. ¿Él les contaba todas estas historias o por qué las saben ustedes? Si era como, por tu mamá, Ajá. ella es la que la... Él por mi mamá, ¿Cómo era su carácter de don Herculano? muy fuerte. Fuerte, hosco a lo mejor, poco afectivo, como muchas veces, ¿verdad? El antaño, Chihuahuas, bueno, así fueron educados, no hay de otra, ¿no? Y a veces la comunicación no se daba en nuestros adultos mayores antes, ¿no? O sea, ¿por qué tú vas a saber si eres un chamaco, no? Pero también tuvo mucha bondad para darle trabajo a la gente de aquí del rancho. Muchísima gente trabajó aquí con él, ya fuera cuando tenía vacas, cuando tenía trabajo de cantera, porque era el trabajo de cantera era uno de los fuertes o el más fuerte de aquí del pueblo, del rancho. ¿Cómo empieza a trabajar la cantera? O sea, porque mi papá, bueno, pues fue campesino y hasta que logró llegar a Ciudad de México, pues cambió más o menos el rumbo. Aquí en la misma zona, ¿cómo pasa siguió teniendo los animales aún teniendo la cantera? Sí, sí. Lo combinó. Él lo combinó exactamente. Pues él empieza porque ya venía de gente antes de él. Ajá. Sí, muchos más grandes de aquí, del rancho. Entonces, como era el trabajo fuerte, pues... Son oficios heredados, ¿no? Exacto. En algún momento él trabajó de ayudante, me imagino. No recuerdo si mi abuelito haya sido cantero, Mario, o lo haya tomado de más Yo, personas. por lo que tengo entendido, nuestro abuelo Febronio Fraga, pues sembraba La tierra, la tierra. Pero sí, por ejemplo, puede usted ese arco. arco, mi abuelo Febrón Fraga lo diseñó, porque se va formando el arco y a la mitad se mete usted lo que se le llama clave, que va a ajustar. Usted va formando las piedras, pero ya cuando cierra el círculo se mete la clave. Entonces, lo que dice mi hermano es que sí, mi abuelo sí sabía De la cantera. de la cantera. Les repito, usted véalo así físicamente, ahí está. Entonces va la piedra así, y en el momento en que se cierra el círculo, ahí se mete la clave. Y eso, pues nos vamos a 2000 años con Grecia, con Roma. Sí, que sí, era sí. La manera de construcción. Exactamente. Es la que sostiene a las demás piedras. Exactamente. Ajá, la que les da la fuerza. Oiga, aquí nos faltan más hermanos. ¿Cuántos más hermanos nos faltan? En vida, mi hermano que está afuera Ajá. y otro que vive en Guadalajara. Ok, ¿y fallecieron cuántos? 3. 3. Entonces estamos hablando que serían 8 11. o 9. 9. Hombres y 2 mujeres. Ok. Faltaron. De mu- 4. Perdón, sí, son 4. Perdón. Sí, son 4. Oigan, pues síganme platicando cómo era ya cuando se inicia en el ciclismo después de eso. ¿Recuerdan o saben cuál fue el primer equipo que lo invitó, ya que no los pudo soltar? Cherry Tokio. ¿Cerri Tokio? Cherry. Cherry Tokio. Sí, había un japonés que quería el restaurante Tokio, Ajá. pero era muy apasionado del ciclismo y crea el ciclismo Cherry Tokio, que es la cereza de Tokio. Aquí en San Luis lo funda Miguel Yishima. Invita a los más representativos, que era Mauricio Mata, Felipe Liñán, jóvenes. Y ya, ahora sí que al último dejan a Herculano Fraga porque ya era
Ya era más viejo grande. ciclísticamente hablando, no viejo físico. No era el común de la edad que iniciaban. Exactamente, esto Miguel Yzima invita a Mauricio Mata y a Felipe Liñán. Mauricio Mata gana un Panamericano, Felipe Liñán va a Melbourne en 1956 a los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia. Entonces invitan a Herculano Fraga. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya era un viejo deportivamente, impactó. Entonces lo invitan al Cherry Tokyo. Le repito, ese equipo lo funda Miguel Yzima, japonés. Se asienta en San Luis Potosí, funda el restaurante Tokio, apasionado del ciclismo, y él fue el que metió el ciclismo, pero era Ya un más. apasionado, era un apasionado del ciclismo. Ya más en forma, ahí es donde su papá participa. Exactamente, porque mi papá ya tenía 5 o 6 años de ciclista, entonces no lo pelaban porque era un viejo. Pero Miguel Yzima era muy observador. Muy buen ojo. Y lo invitó al Cherry Tokyo. Sí, de alguna manera me imagino que no solamente ese encuentro con esos ciclistas, que de alguna manera todos tenemos un competidor adentro de nosotros, ¿verdad? O sea, siempre estamos como que en competencia, y si vio que podía, de haber dicho, pues si me invitan le voy a entrar, ¿no? Porque en ese tiempo pues no había apoyo económico, o sea, le voy a entrar por el gusto de competir, porque... El amor al deporte. Sí, los premios, pues trofeos, flores, ya si bien te iba una cobija, una colcha, o sea. En una ocasión ganó una carrera que del premio era una bicicleta que los rines eran de madera. Ajá. ¿Y se la ganó? Se la ganó. ¿Y qué le hizo a la bicicleta? Pues es que mi papá luego a veces llegaban amigos y les regalaba De verdad, trofeos, suéter, de todo. esa bicicleta es una joya. Sí, tuvimos la oportunidad de ver una bicicleta así, con el cambio que era de manita por acá atrás. En un encuentro que hicimos de ciclistas, llevaron una de un museo, y sí es una joya. Oigan, y entonces, bueno, ya inicia él, lo llevan a este equipo, está con grandes ciclistas más jóvenes que él, o sea que ya se desempeñaban como ciclistas, ¿no? Me imagino. Federico Liñán y Mauricio Mata, ¿no? Felipe Liñán y Mauricio Mata eran ya muy reconocidos deportivamente. Felipe Liñán fue a 5 vueltas. Uh-huh. Entonces, él fue el maestro de Mauricio Mata, pero como Herculano Fraga ya era un viejo, pues ni lo pelaba. Y entonces se viene la 9ª Vuelta de México, de 21 etapas, de 3,000 kilómetros, Navaca, alrededor de la Ciudad de México, pero esta empezó en Torreón. Y recorrió toda la República: Torreón, Saltillo, Monterrey, Matehuala, San Luis, Guadalajara, Aguascalientes. Entonces, las vueltas de México nomás eran alrededor de la Ciudad de México. Pero el primer caso fue en San Luis Potosí, el segundo caso en Guadalajara, el tercer caso en Toluca. 21 días de competencia. Entonces, fue lo máximo la 9ª Vuelta de México. Fue diferente. Pero ya viene el gobierno mexicano haciendo su mala onda. Entonces se acaba la Vuelta de México, se para 3 años, de 1957 hasta 1960 no hay Vuelta de México, se para 3 años porque hay una política mala onda del gobierno federal contra el coronel García Balseca, que hasta lo manda a matar Luis Echeverría. Oh, Dios mío, fuertes declaraciones. Entonces, desgraciadamente, entra la política de que la Vuelta de México era lo máximo. Era igual o mejor que Tour de Francia. O similar, o sea, pero sí era... Digamos similar, casi igual. Entonces, el gobierno federal dice, no, tiene mucha fuerza, se quiere postular. Me quiero hacer a mi favor esa
Esa popularidad esa la voy a... popularidad. Entonces manda a matar a García Balseca. Y García Balseca se va a Querétaro, a su hacienda, porque, discúlpeme la palabra, Luis Echeverría era un asesino. Era un asesino. Fíjese que no he checado ese dato porque obviamente sí tenía yo más o menos conocimiento de eso, no he checado. Yo tengo en los libros que les hice llegar en algún momento a la señora Coco, que es del 48 al 61 las vueltas de México, y no tenía yo ese dato de que estuvo parada 3 años. 3 años, del 57 al 60 no hubo vuelta. Entonces la vuelta de... Había aviones. Entonces el avión llega como servicio. Porque en la primera etapa se cae un chavo del Estado de México, un ciclista. En Torreón no hay médicos. Se lo iban hasta México en avión. O en avioneta, no sé, no tengo ese dato. Es el primer año que hay avión. Pero se para la vuelta 3 años porque ya ve una bronca a nivel federal. ¿Sabes qué, García Balseca? Tú me caes gordo, yo te voy a fregar. Y en esa novena vuelta donde su papá se pone de líder, ¿tiene el dato de cuántos días porta el suéter? Nomás era un día. Nomás un día. Porque... Bueno, lo podían mantener si seguían manteniéndose. No. Lo que pasa es que era muy peleado el suéter. Sí, claro. Entonces está David Mancherry, está Odilo Rojas. Todos eran buenos. Está Todos eran buenos. el Camarón Lozano. Todos querían el suéter. O sea, lo tuvo un día. Un día. Y todos lo tenían un día. ¿Por qué? Porque estaba peleadísimo. Pero la segunda etapa estuvo a 2 segundos de volvérselo a poner. Estaba muy peleadísimo. Todos querían el suéter. Todos, Federico Ángel, Odilon Rojas, Pancho Camarón Lozano, uno de acá de Michoacán, Amando Martínez. Amado Martínez. Entonces, cada día había un líder porque estaba peleadísimo. Fue la novena vuelta para mí. La mejor para mí. ¿Cuántas vueltas participó su papá? Nomás esa. En esa nada más. Pues ya tenía 40 años. Pues yo creo que hubiera podido a lo mejor con otras más, pero a lo mejor ya no se animó, ¿no? Se acabaron, no. 3 años se paró la vuelta. Y ya obviamente pues él creció más. Ya se... Él después de esa vuelta, aunque se paró la vuelta, siguió participando en las carreras sí, que hubo. en Sinaloa, se hace la vuelta a Sinaloa en 1958. Ahí también es líder. Pero era una vuelta chiquita, por decir, de 3, 4 días. 4 etapas. En Sinaloa. Lo que le ayudó a mi papá en el sprint fue que, lógico, tenía mucha fuerza, su fuerza. Y la otra, que como dijo mi hermano, no lo tomaban en cuenta los demás ciclistas. O sea, como que... Él aprovechó eso. Claro. Él aprovechó eso. Se iban vigilando entre los demás y fue lo que aprovechó él. Sí, claro, esa es inteligencia, ¿no? Para leerla. ¿En qué año se retira el señor Herculano? En 1961. 61. Sí, la vuelta de Sinaloa va en el 1958, pero una vuelta como para que no se muera el ciclista, porque ya le habían dado en la torre a García Balseca ya amenazas, presión, todo eso está en la historia. Sí, no claro, es que yo lo invente. y se sigue viviendo, ¿no? De repente. Viviendo, desgraciadamente. Oiga, y bueno, por ahí escuché que compitió en veteranos también. Después de haber salido de lo que fue la primera fuerza, que era donde se desempeñó, ¿él dirigió algún equipo? ¿Fomentó algo platíquenme esa historia del señor como director técnico. No. En 1961 dirige al Mueble Ruiz. Ahí traía 4 o 5 corredores, porque él era apasionado. Entonces él su conocimiento del ciclismo no se lo guardaba, se lo daba compartía a la gente. Entonces en Muebles Ruiz está Manuel Escalante, de 1961, y otros ciclistas que se me van de la memoria. Fue director técnico también de la vuelta de la juventud. Llevó a la selección Llevó a la selección de San Luis Potosí, a la cuarteta. Ok. Era cuarteta también. ¿No recuerdas quiénes la integraron?
No recuerdo. Uno fue Ignacio Zapata. Nacho Zapata. De Pozos. De De Pozos. Pozos. Él quedó de campeón de montaña. Cuando mi papá era el director técnico. Ajá. Entonces ¿En qué año fue, ciclista, Mario? ¿en qué año fue? En el 73. Este ciclista no sabía leer, entonces mi papá, por medio de un chiflido, le avisaba y él salía en la subida, porque era lo fuerte de él. Si era la manera de comunicarse. Ajá. Y fue de esa manera que... De alguna manera se podría decir que sí fue reconocido a nivel estatal como para darle esas funciones de director técnico, o sea, sí sienten que sí le brindaron ese reconocimiento el Estado. Ah, no, desde luego que sí. Lo que pasa es que faltaba una semana para que empezara la Vuelta de la Juventud, y entonces el presidente del ciclismo, el Pío Esparza, dice: Herculano Fraga, te llevas al equipo a la Vuelta de la Juventud. Y una semana se los dan a los 4 ciclistas. Entonces mi papá dice: pues yo qué hago. Pues una semana y empieza la vuelta. Se los lleva a entrenar Barbosa y Miguel Juárez, era cuarteta, y se los lleva a entrenar hasta San Juan de los Lagos, que son 210 kilómetros. Y ya se los lleva un domingo antes de que empezara la Vuelta de la Juventud. Sí, porque se los dieron con muy poco tiempo. Pues de ahora sí que De una semana. Mi papá tenía una camioneta último modelo de 3 toneladas, una Dodge color cremita, y se los lleva. Y ya, el domingo regresa mi papá como a las 10 de la noche, porque mi papá se metía en su papel de director técnico. Como ciclista en su época de ciclista, pero como director técnico se metió como... Pues yo lo saco adelante. Entonces son las 10 de la noche, un domingo antes de que empezara la vuelta, una semana antes de que empezara la Vuelta de la Juventud, en 1963, y le digo... Yo tenía 16 años, y le digo: ¿quién es el que anda mejor? Dice: el de Pozos, Ignacio Zapata, que dice mi hermano, que fue subcampeón novato, era de una comunidad que se llama Villa de Pozos. Entonces los otros ciclistas, los otros 3, pues la mera verdad, no levantaban presión. Nacho Zapata no sabía leer ni escribir, y como le dice mi hermano Ranulfo, mi papá con un chiflido decía: vas a atacar aquí, mi cuate, porque el chavo no sabía leer ni escribir. Pero sabía identificar las zonas, sabía dejarse dirigir, que eso era importante, o sea, para potenciar sus habilidades, ¿no? Exactamente. Entonces mi papá le dice: cuando yo te chifle, te pelas. Y es ganador de meta intermedia en Iztapan de la Sal. Mañana vamos a tener una charla también con la familia de Nacho Zapata. Vamos a tener la oportunidad de que, pues a lo mejor ellos, al igual que ustedes, con lo poco o lo mucho que les hayan compartido, pues nos hablen también de su papá. Porque se van entrelazando así las historias, ¿no? Exacto. O sea, ustedes ahorita mencionan a Nacho Zapata, que yo tuve la oportunidad de saludar a Álvaro y a su esposa, pero no conozco la historia. Entonces también voy a querer escuchar que nos compartan. Y bueno, pues así se entrelazan las cosas, ¿no? Ustedes hablan de ellos, y ellos a lo mejor mañana van a hablar de ustedes. Compártanme un poco más de su padre como director técnico, a ver qué más me pueden compartir. Bueno, mi papá para nosotros también fue el director técnico. También para ustedes. En los infantiles. Era José Ángel, el que está en Villanueva. Era mi hermano Guadalupe, Lupe Fraga y Miguel Meléndez Fraga, hermano de José Ángel. Y él nos, pues era nuestro director técnico en infantiles, y luego yo seguía hasta juveniles. Nos levantaba a las 5 de la mañana a entrenar. Bríndame tu edad, ¿qué edad tienes? Yo tengo 53 años. Ok. Sí, yo quedé campeón estatal en 1986, iba a cumplir 14 años. Ok. Y nos levantaba a las 5 de la mañana a entrenar,
por eso yo anteriormente le comentaba que tenía el carácter fuerte. Él nos forzó, nos hizo a la madera de él, pues. Era su manera de educar, o sea, Ajá. sí, Y definitivamente. era en tiempo de frío, eran las 5 de la mañana, congeladas Las manos. Y aparte ellos eran de los que entrenaban temprano, o sea, sí. 5 de la mañana. Es más, a las 5 era poquito ya tarde. Sí, ya era poquito tarde. Sí, les comento que mi papá se salía a las 4 de la mañana porque tenía que ir a hacer un recorrido para regresar y poder ir a trabajar, obviamente ya bañado, a lo mejor con algo en el estómago a las 9 de la mañana. Y el transporte pues era la bicicleta. Allá en Ciudad de México pues las distancias son un poco más grandes, pero ese era el transporte y había, o sea, todo el tiempo era bicicleta. Eso los forjaba, ese era su entrenamiento. Y ahí se forzaron, pues así como mi papá en la bicicleta con los botes lecheros. ¿Tú eres de los chicos Sí, yo entonces? soy el segundo, más chico nomás estaba mi hermano Lupe. Penúltimo. Es el penúltimo, yo soy el penúltimo. Ok. Sí. ¿Y usted también compitió? No, fui el único El único que no. que no. Que no se dejó enviciar. Ajá. Oiga, entonces, ¿tú el único ciclista como hijo? ¿O quién más? No, Mario Mario también fue ciclista. Y Ernesto también fue ciclista. Los tres. ¿Qué edad tiene Mario? Mario tiene 69 años. Y el otro de ella fuera. Ahorita voy a salir a regañarlo. Tiene 60, él tiene 60 años. Ah, ok. Ok, y entonces los tres ciclistas más o menos destacados, o sea, sí le echaban ganitas. Bueno, puros primeros lugares. Mi papá no quería segundos lugares. Nos decía, si al primero no le hacen caso, imagínense al segundo. Pues sí, dicen que el segundo es el primer perdedor, ¿verdad? Ya ve. Sí. Oigan, ¿y su carrera deportiva de ustedes pudo destacar a nivel primera fuerza o segunda fuerza? O sea, ¿sí fueron subiendo solamente en juveniles? Hasta juveniles, porque ya no le seguimos. Bueno, yo ya no le seguí porque ya no hubo apoyo, porque a él lo atropellaron. Ujú. Y duró casi 2 meses en coma. ¿Tu papi? Sí. ¿Lo atropellaron en bici o caminando? Sí, en bicicleta, Oh. iba a entrenar. Iba a entrenar. Iba a entrenar aquí en 5 de mayo y Diagonal Sur, que ahora es Salvador Nava. Salvador Nava. Sí, ahí lo atropellaron y de ahí se vino ¿Tuvieron que entrarle ustedes como el apoyo familiar? apoyo. Sí, él nos apoyaba en todo. Ok. Nos llevó a México a correr, allá al Zócalo, A Chiapas a también. Chiapas, a un campeonato nacional, a León, a Aguascalientes. Sí, nos traía. Sí, tuvieron la oportunidad de salir de aquí, de la comunidad. Oye, por tu edad, ¿quiénes eran tus rivales en ese entonces? A ver, platícame. De México era Gabriel Cuevas Ajá. y de León Pepino y Federico Ángel Esparza, que aquí está. Nos ¿Dónde acompaña. anda? ¿Dónde anda? No lo veo, ya lo veo. Ok, ahorita que terminemos vamos contigo. Juveniles éramos. Trae porra. Ok, levanta la mano. Bueno. Teníamos muchos años que no nos veíamos y ¿Cuántos años tenían de no verse? 39 años. ¿De verdad hasta hoy? Ajá. Oh, Bueno, Dios. En esta semana nos Es hijo del que llamó a mi papá para entrenador de la selección San Luis. Sí. Ok, Silvio Esparza, Sí, su el papá. Grillo. Su papá era presidente de la Asociación de Ciclismo en 1933. El Pidio Esparza, papá de De- aquí está. Arrímate, Federico, con Armadelia. Si quieres arrimarte o si quieres te brindamos un espacio al rato, lo que tú quieras, la familia te está brindando esa oportunidad. Cárgate uno de los cuadros, pero te tienes que... Oye, vas a hacer el portarretratos. Porque... Es un viejo amigo y rival del ciclismo. Oye, corazón, ahorita hablando un poquito, porque estamos enfocados a la historia del señor Herculano, ¿tu papá te hablaba de él? Sí, me comentaba Habla fuerte, corazón, acuérdate que no. del señor Herculano, ¿Sí? ¿Y qué te comentaba? que era lechero, algo así. Y que era fuerte. Que andaba en una bicicleta con unos Bots. botes de Lecheros. Obviamente tú tienes la edad de él, 50 y tantos años, 55 años. poquito más grande. Sí. Ok. Ahorita nos vas a platicar de tu historia, ¿eh?
Muy bien. Y entonces, a ver, señora Coco, usted platíqueme. A lo mejor usted no sabe de cosas del ciclismo, pero Mire, es la foto de mi abuelito, ese es el abuelo. por el cual le nació el gusto de la charrería, ¿Cómo se llamaba el abuelo? Febronio Fraga. Ok. Y veo que Ángel también tiene el gusto por la charrería, ¿no? El hijo de... Sí. Muy bien. No, Y- perdón, Almadelia. Mi hermano José Ángel iba a ver a su novia Raquel, la señora de blanco. Hola, hola, novia. Se iba a caballo. Y es Sí, romántico. la señora vivía en una colonia fuera del rancho y le iba a ver a caballo y con la pistola fajada así. Oh, Dios. Sí, porque mi papá fue de la policía secreta. Es que me la llevaba Ok. por si no se quería venir conmigo. ¿Cómo no la iba a enamorar si llegaba? Sí. Por lo menos el caballo estaba fuerte o era caballo flaco. No, sí estaba fuerte. Ah, muy bien. Se no, llamaba no. El Centavo. Ok. El centavo, entonces mi hermano iba a ver a su esposa cuando era su novia a caballo, pero se va a la pistola, era una 38 llama, porque mi papá fue de la policía secreta en 1960 Ok. y traía una Esa es otra historia. Es Oh, otra Dios. historia. Eso es una pistola reglamentaria. Ok. Usted se ponía la sobaquera, hablando feamente, es abajo del sobaco. Ajá, Se llama sí, sí, sobaquera. Como los intocables, usted se pone la sobaquera y la pistola se pone un saco con corbata y no se le ve la pistola. Entonces mi papá fue de la policía secreta en 1960 y tenía su placa o qué? Credencial, su placa. credencial de policía, de la policía secreta. Aquí en San Luis Potosí, el dueño de la hacienda de La Pila, a 20 kilómetros sobre carretera a México, era Quintín Rodríguez. Ahora, señor Mario, espéreme tantito. A ver, levanten la mano los nietos. ¿Quiénes son? ¿Se sabían esa historia? Ah, hay quienes sí, hay quienes no. La pistola. Ah, sí. ¿Y qué era de la policía secreta? ¿Se la sabían? Algunos sí, otros no. Ok. Prestemos atención porque ahorita van a haber grandes confesiones. Puntualizando eso, Almadelia, lo de policía secreta no tenía la actividad de los demás policías, era solamente ocasiones especiales. Sí, sí, claro, agente especial. Agente especial, exactamente. Oiga, ¿y cómo llega eso? Del frijol, las vacas, el ciclismo. Pues contactos. Contactos. Sí, exactamente, no sé si Mario lo sepa, pero no, yo la verdad no sé cómo llega ahí. Pero lo que sí sé es que, bueno, Que estuvo ahí. afirmando que estuvo ahí. Oigan, ¿y por cuánto tiempo dura en la policía? Hasta que se murió. O sea, sí siguió siendo. No, un día lo para un cuate, tenía sus camiones de volteo y un policía va a arreglar sus llantas a una vulcanizadora y el dueño de la vulcanizadora era policía judicial, pero mi papá traía su pistola, iba manejando y traía la pistola aquí cerquita de él. Entonces el dueño de la vulcanizadora dice: yo soy policía judicial, usted no tiene por qué traer arma, y se lo lleva detenido. A la hora que llegan a las oficinas, Herculano Fraga es de la policía secreta. Tú no tienes que hacerle nada. Y pues hablando en plata limpia, le mentó la madre. Sea el otro. Le mentó la madre mi papá. Ok. El caso es que, pues ya, se acabó la relación cliente. Pero sí, se lo llevó detenido porque traía su pistola aquí, pero tenía su permiso de portación de arma. Sí, claro. ¿Y tuvo alguna formación? Me imagino. En el campo mucha gente sabe manejar armas, ¿no? Porque es lo cotidiano, ¿no? Pero como policía, ¿supieron ustedes si tuvo alguna formación, algún campamento, Yo sabía que a veces a Colombia, o sea, a varios lados se los llevan a prepararlos como si fueran el SWAT, ¿no? Bueno, en mi caso le soy sincero. Si acaso conozco un 5% de la vida de mi papá. Ok. Estamos hablando lo más relevante. Ok. Y
y por lo más que conozco fue por medio de mi mamá y una parte Por Mario. sí, Y no llegaron a saber eso de la forma. verdad no. Ah, no. Él era, sus reflejos eran innatos. Entonces aquí enfrente de la casa se ponían a disparar. Ponían un tostón en 1968, era una moneda. Era el tostón en aquella época. Y la ponían A una distancia. 50 metros. Entonces ya disparaban, pero todos disparaban. Normal por decir, pero mi papá disparaba con la derecha y con la izquierda. O sea, alternamente. Fum, fum. Y le pegaba a la moneda, que estaba más o menos como de como De su este lente, diámetro. como su lente. Entonces mi papá disparaba con la izquierda y con la derecha en 1968, porque yo tengo casi 70 años y me acuerdo de todo eso. Le estoy hablando de 1968. Ajá. Entonces venían los señores de las rancherías aquí cercanas y le traían maguey para sus vacas. Y ya se ponían aquí a disparar. Mi papá siempre tenía sus cajas con balas. Pero sí era una escuadra 38, calibre 38, era reglamentaria. Y le repito, se ponía la su vaquera y aquí la traía. Y tenía su credencial por la policía secreta. Y de alguna manera entonces por las fechas alternó esa actividad con la de director técnico, ¿no? O sea, porque me hablan que en el 70 y tantos él llevó equipos o trajo equipos, ¿no? Sí, estuvo alternando todo. Ya después de que estuvo, ahora sí que trabajando el campo, empezó a comprar camiones de volteo. Ya después esa fue otra actividad. Otro tipo de trabajo. Siempre le buscan, ¿verdad? Sí, Luchones, siempre sí, buscando la manera de sustentarse. Sabemos y aún todavía en estos tiempos que hay mucha apertura para enriquecernos como personas, que en esos tiempos eran así las maneras de relacionarnos de relacionarse de los padres, ¿no? Como dice usted, más hoscos, no platicaban, la mamá era más comunicativa con los hijos, o sea, pero pues no nos faltaba un plato de comida, ¿no? O sea, y esas también son formas de amor, ¿no? Entonces hay que ver siempre lo bueno. Y bueno, pues... Otra cosa, era un excelente comerciante y también un DJ de su época. Ah, sí. Tenía su equipo de sonido, amenizaba en las rancherías, y además de amenizar en ese tiempo le llamaban tocadiscos, no sé si los conocen. Sí, claro. Sí. No soy tan chiquilla, ¿eh? O sea, ya soy una clásica. Además de tocadiscos o sonido, llevaba tortas, refrescos, cerveza. Oh, ok, todo. Y Es más, hasta si quieres bailo. muchachas, ¿Ah, sí? bailarinas. Oh, ok. Las Ya. jóvenes de entonces. Aquí tenía su tienda de abarrotes. Pues todo, fíjense, por ejemplo, estamos hablando de un personaje del ciclismo que es a lo que yo me dedico, las historias, pero hay mucho que conocer de ellos, hay mucha historia que aunque no estemos hablando totalmente del ciclismo, pues también lo forma, ¿no? O sea, también nos interesa de él. Qué interesante, oigan. ¿Sabían todo eso del tocadiscos y las muchachas? ¿Sí lo sabían? Unos no, muy bien. Oiga, ¿y usted sabía algunas cosas que el señor Mario ha comentado? ¿Todo lo sabía o está enterándose de la algo? verdad, hasta hace poco. Hasta hace Hasta poquito. hace poco que he convivido mucho con él. Ok. Últimamente. Qué bueno. Y es cuando me ha contado todo esto. No tiene mucho que me lo conté. La mayoría de lo que ha contado. Muchos tenemos la magia, me incluyo, de que me están platicando y yo estoy viendo aquí las imágenes. Yo ya estoy viendo al señor con la pistola, yo ya lo estoy viendo. Yo ya lo estoy viendo pegándole a la piedra, la verdad, y eso enriquece mi emoción de conocer estas historias. A ver, señora Coco, yo quiero que usted nos platique, o sea, estoy aquí por Ángel, que de alguna manera lo contacto y hacemos este vínculo, y con usted también, que me contacta con toda la familia. Háblenos un poquito en sus ojos de hija de su padre. Pues
Nada más lo que me acuerdo porque sí se me olvidaron muchas cosas. Es un orgullo para mí, aunque no era yo la consentida, pero me sentía la consentida. Yo conozco esa historia en mi familia también. Ajá. Así me decían. Lamento mucho haber sido la consentida. Mucho, pero el consentido era mi hermano Hugo. Ok. Mi hermana la más grande que falleció, pero yo ¿Él es Hugo? Él es Hugo. Él es Herculano. Tiene poquito que falleció mi hermano. Ella estaba en medio de los dos. Sí. Él tiene poquito, 3 meses. Ah, lo lamento Y mucho. una hermana también enseguida 2 meses. Uy, lo lamento mucho. Aquí estuvieran. Sí me enteré. Sí. Entonces yo me sentía la consentida de él, aunque no lo era. Y siempre andaba con él donde quiera. Cuando andaba trabajando, que traía los camiones materialistas, andaba con él. En las carreras yo era la que llevaba a mis hermanos a las carreras. ¿Qué edad tiene usted, señora Coco? 65 años. Ok. A mí me llevaba mi hermana Coco a entrenar hasta de aquel lado de la placa, la salida a la carretera a Guadalajara. Ok. Ella iba en un carro que tenía mi Era pues, ¿cómo se llama en el argot ciclista? El delegado, el asistente. El asistente. Sí, porque les daba, los abastecía y les daba agua y los iba correteando, órale. Eche. Ahora ya no se abastece corriendo, pero estamos hablando de una actividad. Ah, sí, mano derecha. Estamos hablando de algo muy importante y sin querer, por ejemplo, estamos hablando de una época donde el hombre era un poquito más machista, donde su misma educación y de provincia, y sí, entonces considérese la consentida porque le permitía ir a actividades que normalmente hubiera dicho, tú no vas. Sí. O sea, Tenía camiones de volteo y ella los operaba. o esas historias. Un aplauso para la tía Coco. Ella enseñó a manejar a mi hermano José Ángel. Oiga, ya ve. Otro aplauso, bravo. a la tía. Lamentablemente no superé a la maestra. ¿No superaste a la maestra? Lo que pasa, Almadelia, que en 1985 se hace el aeropuerto de San Luis Potosí. Entonces el gobernador Carlos Juventud Barrios no tenía quien le diera servicio. Y mi papá tenía sus camiones de volteo. El número marcado no está disponible. Entonces, Ahorita no estamos. Entonces ahí tiene usted que se trabajaba de día y noche, Almadelia. No, disculpe la expresión, no se hacían güeyes. Porque mi papá traía sus choferes y sus hijos choferes. Entonces, ¿sabes qué? Te vas a partírtela a trabajar de día y tú te vas de noche. Entonces mi hermana enseña a mi hermano José Ángel, mi hermana Coco enseña a mi hermano José Ángel, que es más A chico, manejar. ¿verdad? A manejar. Entonces, te estoy hablando de 41 años, 1985. La gente no se explicaba cómo una mujer anda manejando un camión de volteo hace 40 años y mi hermano... Fue un referente y en provincia, porque estamos hablando de ese contexto todavía un poco más cerrado. Doña Coco, usted fue muy atrevida. Me acuerdo. Rompió Me esquemas. acuerdo un domingo que mis hermanos. Sí. Los otros más grandes jugaban fútbol y eran los que manejaban los camiones. Me acuerdo que ese día era un domingo y me dijo que me iba a llevar el camión, que lo bajé del lajón del cerro y me puso un sombrero para que si iba al federal me viera Como hombre, a lo lejos. Y él iba atrás, yo iba adelante y él iba en otro camión atrás. Yo fui la modelo de la placa. Ah, sí es cierto. ¿Sí? Es la modelo. Tenía su camioneta de 3 toneladas y entonces me subió arriba de un rodillo. Me subió el rodillo y luego ya Arriba subió de la la- bicicleta y yo dándole a la bicicleta en el rodillo y él lo dibujó era en la noche. Puso uno de los camiones para que reflejara la silueta. Sí es cierto, no me acordaba, hija. Ay, qué Puso la bonito. silueta y entonces ya nomás lo dibujó en
con la sombra con la luz del camión, dibujó la figura en la piedra. Oiga, qué bonito, vea, eso fue no agarró a ninguno de los hijos, ¿eh? Ah, no, a mí me subió a los rodillos. Ahora, y eso que no era, y eso que casi hace el pi, 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 pi. Oiga, señora Coco, se subió solamente estática al rodillo, ahora no me diga que también lo manejó, que No, también... sí. Oh, muy Sí, me bien. subí al rodillo. Era rodillo No libre. sé si mis cuñadas se acuerden, Estela, Lore. Sí, ya ve. Lore, Estel. ¿dónde estás, Lore? Sí, me subí al rodillo y le di, ¿verdad? Sí, ella. ¡Bravo! Mire, hermana Delia, lo que pasa es que mi hermana Coco dice que no era la consentida. Nada más por tirarse y que la levantemos. Pero fíjese nada más. Se casa con su esposo Pepe. ¿Dónde está el Pepe? ¡Pepe! ¡Bravo! Nomás para que se dé usted una idea de cómo quería a mi papá a mi hermana Coco. En el distribuidor Juárez andaba todo destanteado cuando se casa mi hermana Coco porque la quería mucho. No se lo decía que la quería, pero la quería mucho. Sí, claro. Entonces el distribuidor Juárez se viene en contra, choca con la camioneta de frente y la camioneta es pérdida total. Porque andaba destanteado, que quería mucho a su hija, que se casó Y se con le iba a Pepe. casa. Pepe, tú eres el culpable. A ese Pepe. Entonces, lo que le quiero dar a entender, Almadelia, que mi padre no lo decía. No era expresivo, lo expresaba a su manera. Exactamente. Entonces, hermana, pues, no, es que yo no era... No. ¿De ese accidente es cuando entra en coma? Sí. No, No. Fue después. ese fue en Fue el choque en la camioneta. Ok. Ah, y el otro fue el que lo atropellaron, sí. Entrenando en la bicicleta. Oiga, ¿y no le pasó nada a él en ese choque? Para ser pérdida total fue muy fuerte. Tenía que entregarla en el altar sin tantas abolladuras, entonces gracias a Dios no le pasó. Fue después de lo del accidente. Oiga, señora Coco, fíjese qué importante. Ahorita, usted no se recordaba de ese detalle de que había sido la modelo. A lo mejor ahorita a la visión de sus hermanos y lo que le comentan, se está usted dando cuenta que sí era una consentida y lo que yo le estoy diciendo, porque muchas veces no sabemos recibir las señales del lenguaje del amor. O sea, amamos de diferentes maneras y su papá, bueno, aquí está más que mostrado cuánto la amaba, ¿eh? Qué bonito. Tiene hoy mucho, mira, hasta la piel se me enchina. Tiene mucho para recordar, mucho para agradecer. O el día de hoy, para que se dé usted ese baño de recuerdos, doña Coco, y a lo mejor van a ir saliendo los detalles que usted no los veía y que ahorita están saltando. Qué bonito, oiga, usted es toda una aventada. Permítame, señor Mario, yo vendo rodillos y le decía yo a un amigo, oye, me voy a poner a entrenar en el rodillo. Me dijo, ya estás grande, se te va a romper un hueso, ya no te va a soldar tan fácil. Pero es que yo los vendo. Me dijo, oye, los que venden refacciones para Fórmula 1, no todos corren Fórmula 1. Ahí me tranquilizó, dije, no, sí tiene razón. Ya no me voy a subir al rodillo, pero me hubiera gustado aprender a manejarlo. Y mire usted en qué años lo manejó. Sí, perdón, Almadelia, el papá de Federico Ángel Esparza era el Grillo Esparza, así lo conocimos, ciclista de aquella época, de 1960. Entonces, como mi hermana les llevaba lonche a mis hermanos cuando andaban trabajando en los camiones de volteo, y cuando iba con el equipo de ciclismo también a apoyarlos. Entonces me dice el papá de Federico, aquí presente, el Grillo Esparza, así se le conocía en aquellos años. Dice, tu hermana le ponía la muestra a un hombre para trabajar. Mi hermana Coco le ponía la muestra. ¡Qué bonito! Qué bonito porque tenemos esas capacidades.
Cuando yo manejé el negocio de mi papá y que mi papá se salía a las vueltas con el equipo Windsor, pues las personas que llegaban eran lo que decían, no, pues es que esta muchacha nos vende lo que quiere porque tiene buen modo, pero aparte me metía al taller con los mecánicos y yo sabía cuestiones de mecánica porque si no me bailaban, o sea, me iban a decir que eso no se podía. Y cuando me lo llegaron a decir, yo les decía, a ver, permíteme, hace un lado, y entonces yo ya me ponía en el parador con la bicicleta y hacía yo lo que se tenía que hacer y le decía, ya viste, sí se pudo, y ya se la desarmaba y le decía, pues ahora lo pones tú porque el mecánico eres tú, o sea, es muy bonito eso que nos reconozcan. Ahorita aquí el rancho ya está totalmente cambiado. Si se dio cuenta, ya todo estaba, bueno, buena parte está pavimentado. En el tiempo que ella era la mano derecha de mi papá en cuestión de los camiones, bueno, no sé si usted sepa, las llantas son muy grandes de un camión. Ella las subía a la camioneta. Oh. Y otra cosa, como no entraban vehículos de servicio, ella les llevaba los tanques de gas a surtir. ¿Se acordaba de eso o no? Incluso algunos padres de familia no sabían instalarlo y ella tenía que hacer todo el trabajo. Es una mujer muy arrojada. Pues el tanque también está pesado. Sí, claro, o sea, muy... Tenía conejos, como un hombre. Sí. Oiga, pero de alguna manera, bravo por Coco. Bueno, de alguna manera estaba adelantada a su época, a su comunidad. Más de 2 o 3 han de haber dicho, no, ¿cómo es posible que ella haga eso? O sea, porque ella es mujer, o sea, qué bueno que lo hizo, qué bueno. Y que, mire, lo está escuchando de sus hermanos varones. No, y es que ella dice que su padre no la quería, no, la quería mucho, muchísimo, muchísimo. Nada más que no se lo demostraba. A todos nos quieren de manera diferente y en ocasiones vivimos como a lo mejor con rencores o con ideas que no tuvieron que ser porque nunca nos percatamos de ese lenguaje del amor que le hablo. Toda la vida queriendo que me quieran como yo quiero, nunca vi que su manera de quererme era otra. Eso es muy importante. Va para todos, ¿eh? Esa es filosofía. Antes de continuar, si me permiten, yo le quiero agradecer mucho a María. Muchas gracias. Porque logró lo que a lo mejor ninguno de nosotros. Reunir a la mayoría de la... Ay, me está haciendo que se me enchine la piel. Muchas gracias. Toda esta es la familia del señor Herculano. Aquí vamos a darle vuelta. Bueno, yo les quiero agradecer que me digan esto, es muy bonito y les quiero compartir un poquito mi pensar. Al final, y yo he pasado en mi familia distanciamientos muy feos, que obviamente no les voy a platicar, cosas muy feas que de alguna manera hasta llevaron al deceso, a la muerte de mi mamá, a que muriera, pero todos somos diferentes. El que ustedes me digan que yo los reuní, pues obviamente fue a nombre de su padre, obviamente, ¿no? Amigos y familia a nombre del señor Herculano Fraga, de su mami también, porque el destacado a nivel deportivo fue él, pero la mamá fue muy importante, definitivamente, ¿no? Entonces, al nombre de ellos, que son unos pilares, está aquí la familia reunida. Pero no solamente fue obviamente Almadelia Rojas o el señor Herculano Fraga, fue el tomar la decisión de decir, sí, voy a agarrar camino para encontrarme con mi familia. Tenemos muchas diferencias, eso es cierto, pero siempre habrá algo en común. Y obviamente tiene que prevalecer siempre el respeto y el reconocerse como familia. En el momento en que nos desconozcamos como familia, ya valió queso, porque en ese momento nos vamos a agredir, vamos a ser violentos, vamos a ser groseros. Entonces, yo siempre invito a la memoria del corazón. Eso que sucedió con mi mamá a mí me dio mucha tristeza. Yo lo lloré más que la muerte de mi madre, porque yo decía, mi mamá en algún momento se iba a morir, era una persona grande. Pero la acción que vivió mi mamá fue muy triste y yo decía, ¿cómo es posible que un hijo o una hija de mi padre haga esto para contra sus padres? Eso lo lloré mucho tiempo, todavía se me llenan mis ojitos de agua. Y la maldad y la bondad son una decisión, ahí tenemos un poder. Pero yo estoy segurísima que si en algún momento este familiar
hubiera hurgado un poquito en el baúl de los recuerdos, se hubiera metido con el corazón abierto a esos recuerdos, se hubiera dado cuenta que lo que iba a hacer era muy malo, que no tenía que hacerlo, que tenía mucho que agradecer a esas personas y no lo hubiera hecho. De alguna manera eso marcó lo poco que le quedó de vida después a esa persona, porque murió a los 7 meses después de que agredió a mi mamá. O sea, eso fue muy triste. Pero yo siempre digo, si tu corazón tiene memoria, vas a saber que soy tu familia y que si me ves como familia no me vas a atacar. Entonces yo los invito a que, si no es siempre, hay diferencias, ya son generaciones nuevas, pues a que siempre haya el respeto y de repente, bueno, pues esa unión. Me da mucho gusto que se hayan reunido a nombre del señor Herculano Fraga. Y gracias a usted también. Muchas gracias. Vamos a esperar al señor Mario para despedir esta charla. No sé si quieran comentar a alguien más. Los nietos, alguien que quiera comentar, los amigos, por favor, ¿me puedo yo acercar con ustedes? A ver, hijo, ay, ¿dónde está? A lo mejor alguno de ustedes, obviamente no lo conoció en estas épocas que ellos platican, pero algo ha de haber dejado en alguno de ustedes. Si quieren compartirlo para que ellos también lo escuchen, sería bueno, porque a veces lo guardamos solamente en nuestro corazón, ¿no? Ahorita voy contigo, ¿eh? A ver, tu hijo. Alguien, a ver, levante la mano, yo me acerco. ¿Algún recuerdo que tengas de él? Yo me acerco. ¿Quién quiere decir algo? Tu hija, algo que te acuerdes de tu particular. ¿Quieres que me acerque? ¿Lo quieres compartir en...? No, le digo mi primo, que es el que anda metido en el ciclismo, que es el que... Ángel. Es el Ángel. Pero bueno, como familia también tenemos esos recuerdos. ¿Alguien que nos quiera compartir del señor Herculano? Pues yo nada más quiero decir que yo me siento muy orgulloso y que donde quiera me han recibido con los brazos abiertos gracias a él. Al apellido. En el deporte, yo practico fútbol y me han entregado trofeos y han hecho unos homenajes muy bonitos. Dan muchas palabras se expresan muy bonito de... Tenemos una encomienda de alguna manera con los apellidos que portamos, Sí, ¿eh? con el puro, es que yo me llamo igual que él también y con el puro nombre, el apellido, lo escuchan luego. Tenemos la obligación de honrar esos apellidos, ¿eh? O sea, porque se nos abren muchas puertas, de verdad. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas entonces, Herculano Fraga? Herculano Fraga. Hijo de... Herculano Fraga Luis. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir estas guapas? A ver, bonitas. Nosotros casi, bueno, yo casi no tengo Recuerdos porque cuando yo lo conocí ya había perdido la memoria. Ok, muy bien, pero... Pero sí, de lo que me platica mi papá, como usted comentaba hace poquito, nosotros como que viajamos en el tiempo, ¿no? Nuestra memoria nos hace como imaginarnos cómo era él antes. Y también me siento muy orgullosa. Hoy en esta charla descubrieron otra parte, ¿no? Lo que decían, o sea, otra historia que no se había contado y bueno, pues... Historias que no conocíamos. Y tenemos la obligación también de transmitirle a nuestros hijos nuestras historias y las de nuestras familiares, ¿no? ¿Algo más que quieran compartir? Bueno, yo tengo un recuerdo bonito porque, bueno, aquí con mi concuña Lore y doña Santos, mi suegra, era venir cada 8 días. Cada 8 días venir aquí, pues era bonito. También otra anécdota que tengo, que les gustaba cantar a mi suegro y a mi suegra. Ok. Tocaba guitarra mi suegro. Ah, muy bien. Cantaban pues canciones de las que les gustan a ellos. Y pues era algo también que los unía a ellos. Sí. Ay, qué bonito. Se juntaba la familia, así como estamos. ¿Eso lo sabían? No. Vean. Es una memoria que tengo. ¿Fueron buenos suegros contigo? Mucho. Qué bueno, qué afortunada, ¿eh? Sí, mucho. Pues muchas gracias. ¿Tú quieres compartirnos algo? Pues primero que nada le agradecemos por haber venido. Gracias a por ustedes. Habernos visitado, e igual también por habernos reunido, que ya hace tiempo no lo hacíamos. Mi amor. Y honrar la memoria, ¿verdad? Principalmente de mi abuelo, igual de mi abuela. Y pues que gracias a ellos estamos aquí. Agradecerle a todos mis tíos que cada uno a su modo nos enseñaron o nos contaron cosas de los ayeres, pues, principalmente de mi abuelo. Y pues nada, estamos muy gustosos de que seamos, bueno, en mi persona, seamos nietos
de él y pues nos da orgullo portar el apellido. El apellido. Y pues para seguir recordándolos aquí. Muchas gracias. Pues hagamos Mucho por haber muchas gracias por recibirme en esta su casa. Muchas gracias. Platícanos tú. Sí, pues muchas gracias por haber venido, ¿Te da el sentimiento? No importa, eso me gusta. Exprésalo. Comenta que tú sigues Sí, pues es un orgullo, ¿verdad? Ser nieto perdón. No importa, corazón, eso me estás brindando algo muy íntimo que son tus emociones y yo lo agradezco mucho. Con eso nada más. Sí, mi amor, ahorita. Muchas gracias. Pues aquí estamos, a ver, con el yerno, con el culpable de, a ver. Pues te diré, pues que estoy orgulloso de haber venido a esta familia. Pues ahora sí, también pegando tus sentimientos. Ay, me da mucho gusto, la verdad, porque eso quiere decir que fueron buenos contigo. Claro. Tienes buenos recuerdos. Bastante. Muchas gracias por compartirme tus lágrimas. Mira, ya hasta se me están pegando. Te agradezco mucho. A ver. Muy bien, Pepe. Por acá. Muy bien, Pepe. No, pues primero igual como todos, gracias por haberse dado la oportunidad de venir un rato, darse el tiempo para estar aquí con toda la familia. Y como decían mis tíos también, está bonito porque son momentos que nos juntamos en familia y escuchar historias que no conocíamos de mi abuelito y pues ahorita de mi mamá también, que es Socorro Fraga, pues uno también está orgulloso de sus historias, que de luego sus a veces historias. Ellos pues también no se acuerdan y entre las pláticas empiezan a salir. Y pues también ellos son igual primero nuestros abuelos y ya después pues nuestros papás y tíos, que son un orgullo para nosotros y pues ahora sí que dejar en alto el nombre de mi abuelito y de mi abuelita. Muchas gracias. Y esto, de nada, mi amor, para mí es un gusto. Esto que escuchaste de tu mamá Sí. es muy importante porque te dice que es una mujer valiente, que es una mujer talentosa y que esa sangre de ellos corre por nuestras venas, que mejor que sentirlo y que ustedes también así lo sean. Heredamos eso también, ¿eh? A ver, por acá. A mí no se me van a escapar, ¿eh? ¿Tú eres amistad, familia? ¿Qué eres? Pues era mi abuelo. Tu abuelo también. ¿Estás emocionado también? Y muy orgulloso. Ay, qué gusto me da, corazón. Y también orgulloso de mis papás. Eso es muy bonito. No dejes de Mi decírselo. mamá, que aparte, a pesar de que ellos no eran sus papás, ella los cuidó como si lo hubieran sido. Porque ella llegó aquí desde muy joven y hasta que ellos fallecieron, ella los vio como si fueran sus papás. Es que hay muchas formas de amarse y no solamente la sangre, ya les estoy compartiendo lo que me pasó, no solamente la sangre nos une, ¿eh? Me da mucho gusto que tengas ese recuerdo y no se olviden de decir lo que sentimos, qué orgullosa estoy de ti, cuánto te quiero, no se olviden de eso. Yo te agradezco mucho tus lágrimas. También le agradecemos a usted. Muchas gracias. De habernos acompañado. Para mí es un honor, de verdad, ¿eh? No podía yo venir a San Luis y dejar de verlos a ustedes. Muñequita hermosa, tú, platícame quién eres. Ella es mi hija. ¿Es tu hija? Ajá. Ok. No tienes recuerdos, mi amor, pero has escuchado. Ok, bueno, pues esa es la oportunidad a lo mejor de no tener recuerdos, pero sí de conocer tu historia, mi amor. Porque tenemos pasado y somos un poquito de ese pasado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Camila. Muy bien, mucho gusto, muñequita. Pues yo no recuerdo, nada más pues, pláticas de él, que era Y la cercanía aquí con la cercanía con la familia. Soy la nieta. Pues sí. Ya.
Tienes algo de la familia. Sí, luego he escuchado nada más cosas de él como ahorita, ¿verdad? Sí, pero qué bueno que se reunieron, qué bueno. ¿Y tú como nieta, muñequita? Ay, pues yo muy orgullosa de ser su abuelito, de que sea mi abuelito y tener todos los recuerdos. Tengo recuerdos muy bonitos de él, un señor muy amable, pues nada nos faltó con él, nada nos faltó y pues, como dice mi hermano, nosotros siempre lo vimos, mi mamá, todos muy gustosos con él porque pues todo nos da. Todo lo que te prometió te lo cumplió. Son esos hombres de palabra. Era una persona así fuerte, pero una buena persona. Igual mis tíos, todos muy amables, pero le digo, él era muy, muy buena persona. Pues hoy ha sido un día de recuerdos y todos los días de aquí en adelante no dejemos de recordar un poquito de ellos. Te agradezco mucho. Muy orgullosa de su apellido. Eres de las nietas mayores. Sí, de las nietas mayores. Obvio. Hija de Hugo Fraga. Ahora, ¿qué sucede? Tanto como padres como abuelos, todos tienen un diferente abuelo, aún siendo el mismo, porque tú eres de las primeras nietas y los últimos nietos ya vieron un abuelo a lo mejor más cansado, un abuelo diferente, pero bueno. Y tú puedes compartir la historia de ese hombre más joven. Ok. Pues no dejes de hacerlo, ¿eh? Por haber venido y que nos haya reunido a toda la familia. Yo estoy muy gustosa. Muchas gracias por abrirme las puertas de su hogar. Voy por este lado, no se me van a... Hermosa, platícame tú qué relación tienes con la familia. Yo soy nieta. ¿Nieta de las mayores también? No, de lo que recuerdo de mi abuelito es que cuando era nuestro cumpleaños, nos cantaba las mañanas, como a las 4 de la mañana. ¿Con la guitarra? Ajá, con la guitarra, él con mi tía, siempre nos descantaba por las mañanas. Mira lo que hablábamos de las formas de amar, ¿no? Sí. Un abuelo amoroso. De él, de sus abuelitos y soy hija de Fulano Fraga que acaba de fallecer. Ay, mi amor. La vida así es, pero ahorita estamos haciendo el ejercicio de los recuerdos, de no olvidarlos. Y tu papito ni tu abuelo fueron los últimos momentos de su vida. Tienen mucho más que tú puedes recordar que te va a hacer también sentirte feliz y no solamente triste. Sí, porque tenemos muchos recuerdos. De hecho, mi papá siempre nos platicaba de él, lo que vivió con él, lo que trabajaron, porque fueron muy trabajadores todos. Hay algo que yo digo y que no lo olvides, ellos corren por nuestras venas, están vivos a través de eso, siéntelo latir en tu corazón y bueno, pues no lo olvides y créeme que ahorita tu papá está aquí. Sí, muchas gracias por venir. Muchas gracias. A ver, ¿quién me quiere compartir más de la cercanía con la familia? ¿Tú eres hija? ¿O no? Soy su primer nuera. Ajá, su primer nuera. A ver, platícame. Pues a mí me da mucho, le agradezco mucho que haya venido y me hubiera gustado que hubiera venido más pronto, porque él ya tiene 17 años de fallecido. Sí. Y pues se me hace raro que porque hasta hoy hubiera venido, o sea que hubieran tratado de venir. O que hubieran otras personas que hubieran tenido el interés, ¿verdad? Que ya tiene mucho que falleció y por eso me siento así de la porque hasta ahora hubieran hecho antes algo. Pues mira, antes la prensa lo hizo, prueba de ello está que hay notas de tu suegro. Yo tengo 61 años, mi papá fue ciclista y en el 2018 me surgió la inquietud de hacer un espacio para recordar. Ajá. Y obviamente pues el que yo venga ahorita me hubiera encantado vivir muchos más años y ser mucho más grande para poder venir antes, pero el que yo venga ahorita también es porque tengo un genuino interés de conocerlos, ¿no? Bueno, pues me da mucho gusto que haya venido y estamos muy contentos. Muchas gracias por recibirme. Recibimos a toda la familia porque ahorita ya nos habíamos distanciado todas, ya nadie nos visitábamos ni nada. Sí, porque se mueren los pilares, ¿no? Todos están ya todos. Se van los pilares y un poquito se desgrana la mazorca, ¿verdad? Sí. Oye, pero acuérdate que como nuera de las nueras mayores, también tienes un poquito esa misión también de compartir los recuerdos y de tratar de, en base a los recuerdos, que a lo mejor se unan un poquito. Te agradezco mucho que me hayan recibido. Muchas gracias. Hola, amistad, familiar.
Yo soy tercera nuera, Tercera nuera. esposa de fulano. Ay, Luis, que acaba de fallecer. ay, muñequita, lo lamento mucho. Pero yo tengo muchos recuerdos muy bonitos. De tus De suegros. aquí, de todos, de aquí de la casa, el tiempo que viví aquí. Fuiste. Como si yo hubiera nacido aquí también. Pues qué bueno, mira, fuiste también muy afortunada, ¿no? De que fuiste también bien recibida por tus suegros. Muchos recuerdos y mucho orgullo, porque donde quiera lo conocen por su apellido. Taxistas que entran, cualquier persona que lo oyen, lo conocen del tiempo que uno ni los Qué orgullo, ¿verdad? Y luego por el apellido lo conocen. Pues te felicito por haber tenido unos buenos suegros, por haber caído en esa familia que te quiso y te arropó mucho. Lamento mucho lo de tu esposo. Todavía, lamento mucho lo de tu esposo, pero bueno, recuerda que lo tienes que recordar en los momentos de felicidad que te dio, ¿eh? Sí, que aquí está conmigo. Aquí está contigo, ten la plena seguridad. ¿Con quién más me voy? A ver. Hola, hola, no te me vas a escapar, nadie se me va a escapar. Platícame, familia, nuera, ¿qué número de nuera? ¿Cuánto creo? La penúltima. Es tu novia. A ti. Pero le dice mi novia de cariño. Oye, muñequita, ¿a ti también te enamoraron a base de pistola y caballo o bicicleta? No, ya ni en bici a pie. Bueno, nótese, acércate con ella. Nótese que entonces era amor del bueno desinteresado. Háblenme un poquito fuerte, no les puse el micrófono chiquito mío, o a ver, no lo tengo. ¿Cómo te fue de nuera con los suegros? Bueno, yo no conviví mucho con el señor porque en la clase cuando yo llegué aquí por el accidente, o sea, conviví con él, pero pues él ya no estaba en Ahora sí que no estaba muy sano. Sí, ya, pues él ya, sí sabía quiénes éramos, pero pues ya no. Ya no estaba bien de salud. De repente nos confundía con alguna otra persona. ¿Y tu suegra? Pues ella sí un poco más, pero pues sí también mucho no. No la trataste mucho. Falleció. Pero mira, tienes alguien acá de los señores que amas mucho y que lo tienes aquí a tu lado. O sea, es una manera también de amarlos a ellos, ¿no? Sí, gracias a ellos, pues. Aunque me haya enamorado a pie, dices, no, no importa. No traía ni bici. Ok, muy bien. Muchas gracias, muñequita, muchas gracias. A ver, por acá, familia, amigos. Lo que escucharon ya lo conocían, lo que oyeron, no. Bueno, a lo mejor obviamente ustedes porque son muy jóvenes no tienen recuerdos, pero ya están conociendo un poquito más de la familia. Lo que nos quieran compartir, ¿eh? ¿Tú? No, tú no. Hola. A ver, ya aquí el joven ya nos compartió tu muñeca. Familia, amigos. Soy la hija. Ah, la hija, ¿es tu hija? Parece tu hermana, parecen tus hermanos. O sea, muy fértil. Oye, muñequita, pues a través de tu papá me imagino que conocen historias de la familia, ¿no? Sí, de mi abuelito. Muy bien. De él era el que sí nos platicó. Bueno, sí tuvimos pues la chance de conocerlo a él y a su esposa. Sí lo conocimos ya cuando ya perdió la vida. Fue muy poquito el tiempo que pues sí que lo trataron. Pero sí todo, mi abuelita siempre que veníamos aquí a la casa pues nos contaba las historias de él, del ciclismo. Es que él estaba muy orgulloso de él y siempre que veníamos nos contaba. Pues tú que nos compartiste ese orgullo de llamarte como el Señor y que reconoces lo que el apellido y el nombre te abren, pues hay que contarlas. Sí, hay que irlos transmitiendo también, ¿no? Porque es parte de la familia, es parte de la historia, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias. Pues ya contigo ya pasé. Ya, pónganse acá en la mesa, ya me voy a despedir.
Pues aquí estamos con la familia Fraga, tenemos este álbum aquí que le tomamos algunas fotografías y a lo mejor vamos a tomar otras. Vamos a despedir ya esta charla. Coco, ahí viene la señora Coco. Hemos tenido la oportunidad de conocer mucho del señor Herculano, de su familia, de los amigos, historias que de repente los nietos, los bisnietos no sabían de la misma familia. Ya la vamos a despedir ahorita y les voy a prometer otra charla, no sé si grande o pequeña, pero nos van a compartir otra. Ahorita les comento. Dime. Es que hay muchísimas cosas que contar, muchísimas. Tú dime. Como hace rato decía mi esposa, que cantaban. No se imagina usted cómo cantaban normalmente. Los dos. Los dos. Primera y segunda. Mi mamá decía, hermoso que cantaban. Ay, qué bonito. Sí, él sabía tocar la guitarra. Incluso, no sé si en el libro hay una foto. Por ahí creo que hay una foto con una guitarra. En un descanso, en el hotel está tocando la guitarra, cantando. En una ocasión, no sé por qué dio una armónica a mis manos, y en una visita que les hicimos, me la pidió. Eso tampoco lo sabíamos. La sabía tocar. Muy bien. Así, no, yo quedé muy sorprendido de la manera que la tocaba. La verdad es que nos quedamos con muchísimas cosas sin conocer. Tenía muchas ideas y era una persona muy inteligente. Demasiado. Como dice usted, para su época era muy inteligente. Oigan, bueno, ¿y alguno sacó la habilidad del canto? Del canto, Mario. ¿Tú, Mario? ¿Y tocas algún instrumento también? Los dos tocan la guitarra. Había una canción que la he buscado y no la he encontrado. Es similar, pero yo casi me imagino que él se la inventó. La de la casita. ¿Jacalito? Ándale, el jacalito. Una pregunta, ¿y aquí no tienes la guitarra? Pobre bicicletero, mi destino es pedalear. ¡Ay, qué bonita! No podíamos cerrar de mejor manera esta charla y seguramente a lo mejor él sí la compuso, ¿eh? Por ese... No decía así, sino al menos él... La modificó. La modificó lo de la bicicleta porque decía, soy un pobre campesino, mi destino es trabajar. Entonces le modificó, un pobre bicicletero. Mi destino es pedalear. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues ya vamos a despedir esta charla. Ha sido muy grato, yo les agradezco mucho. Me da mucho gusto lo que me acaban de compartir, porque como yo siempre digo, en estas charlas me están compartiendo pedazos de su vida, literalmente. Las lágrimas que me brindan la familia me están dando cosas muy íntimas de ustedes y yo se los agradezco en el alma. Me gusta escuchar las historias y que sean compartidas. Para eso se formó Época Dorada del Ciclismo en México, y qué mejor que recordar a un gran potosino que Herculano Fraga, aquí en su casa, donde hay tantos recuerdos, donde hay su esencia, y acuérdense que corre por la vena de cada uno de ustedes. Ahí están vivos, porque naturalmente vamos a morir, pero no van a morir del todo si nos acordamos de ellos. Así que muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a cerrar la transmisión llena de emoción. Estoy realmente conmovida de verdad por todo esto que nos están compartiendo la familia Fraga. Vamos a tener un amigo también que tienen que ver con eso. Y bueno, pues ya, muchas gracias. Bye.